además, pues ya pintan los calores, bueno, es como muy en el tema de la deshidratación, hidratarnos correctamente. Juan Rogerio, que me acompañas en la conducción. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Y nuestro invitado, el doctor Giovanni Bermejo, quien nos ha estado explicando acerca de qué es exactamente la definición de hidratación, y no es lo mismo tomar agua para poderse hidratar. Y tienes una lámina que tenemos en la pantalla, doctor Bermejo. ¿Por qué no nos explica? Se me hace muy interesante cómo está esta lámina desarrollada. Sí, ya al principio comentábamos, Álvaro, en relación a lo que era el contenido de agua que tiene el cuerpo humano, en específico cada una de las células que estamos teniendo en nuestro organismo. Llámese células a nivel de lo que es intestino, llámese células a nivel cerebral. Pues prácticamente la constitución de este es del 70% de este líquido vital, que es el agua, 70%. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay otras cosas también en su interior. Por ejemplo, tenemos polisacáridos, tenemos lo que es el DNA o el ADN, el RNA, y tenemos otros elementos químicos también como las proteínas o las pequeñas moléculas que no están diferenciadas, que están nadando dentro de lo que es una célula. La importancia de esta lámina, principalmente la gente que nos está escuchando, es para que ustedes puedan identificar la importancia que tiene el agua dentro de lo que son los procesos bioquímicos que tenemos a nivel celular. Entonces, bueno, prácticamente podemos también hablar y decir que la deshidratación es un problema de salud importante, Álvaro. De hecho, les comentaba hace rato que en algún modo o en algún grado pues podemos estar en cierto límite de lo que es una hidratación correcta, e incluso este tipo de problemas pueden causar la muerte en el paciente. Y más adelante vamos a ver por qué. Hay grupos de riesgo y grupos vulnerables que incluso pueden estar más predispuestos a tener este tipo de situación de una deshidratación severa, de una deshidratación súbita, que puede ocasionar inclusive pues que el coma en el paciente. Se desconecta completamente el paciente y ¡pum! Así de grave puede ser tomar agua. Así de grave puede ser la deshidratación y el exceso de hidratación cuando no está prácticamente bien manejada y bien controlada. Pero en específico, Álvaro, la deshidratación, que es la falta o la ausencia de líquido en el cuerpo, nos puede dar como consecuencia la muerte en el paciente. Ahora, doctor, hay algunos términos hospitalarios que normalmente se llegan a utilizar y que necesitamos como aclarar ahora delante de todos. ¿Por qué un paciente que está tomando agua y agua en exceso, por ahí arriba de los 3 litros sin tanta actividad física, por qué puede caer en deshidratación? Okay. Ya que nos quedó claro que es necesaria la ingesta, pero cuando aumenta el líquido como tal, especialmente estas marcas que manejan o anuncian sus líquidos embotellados como agua liviana, lo cual significa que está libre de sales, minerales, bueno, estas son las que causan más deshidratación. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo para que esto realmente suceda y sea un riesgo de salud? Mira, para poder visualizar mejor esto, me gustaría poner un ejemplo muy sencillo. En el caso de las personas que naufragan, los náufragos, es bien sabido que les dicen no es correcto ni se aconseja tomar el agua del mar. Por eso muchas veces los náufragos mueren de deshidratación. Teniendo el océano a un lado. Es correcto, teniendo un océano enorme a un lado, ¿no? La explicación es porque la sal que está en el agua generalmente tiene efectos bioquímicos dentro de lo que es la célula. El sodio transporta y tiene canales especiales dentro de la célula que al introducirse o al salir de la misma pueden permitir la entrada o la salida de este líquido dentro de lo que son las células. Cuando nosotros tenemos un exceso de sal, lo que estamos generando acá es que prácticamente el agua se empiece la célula se empiece a vaciar de agua. Y el efecto contrario prácticamente que se genera es cuando sale todo el agua de la célula hacia lo que es prácticamente el exterior, perdón por la redundancia, y entonces se empieza a deshidratar nuestras células. Y estamos hablando del exterior de la célula. Es correcto. Que finalmente sigue en el cuerpo. Sí, por supuesto, en un como tercer si se espacio. encapsulara, digamos, con la sal. Se le llama tercer espacio a esta zona en la cual el agua llega a salir dentro del cuerpo humano. El ejemplo que podemos poner es el paciente que se edematiza, que le llamamos así, que se empieza a hinchar de la carita, que se empieza a hinchar de las manos, que se empieza a hinchar de los pies, se encharca el paciente, perdón por el término, pero es un agua que está en un tercer espacio que ya no está dentro de las células y que ya no está haciendo su función, y que en ese caso inclusive esta agua se puede contaminar, se puede ensuciar y bueno, empieza a generar ya repercusiones también dentro de lo que es el organismo. Entonces ese es prácticamente el efecto que se llega a generar, pero también, Álvaro, si nosotros consumimos aguas livianas en exceso, lo que puede suceder es que estamos metiendo mucha agua dentro de la célula. ¿Y qué pasa si nosotros metemos mucha agua dentro de un globo?
y de repente tiene un límite. Se truena, ¿no? Se empieza a generar lo que llamamos una apoptosis celular, que es una ruptura, se hincha tanto la célula que se destruye. Y entonces empezamos a tener ausencia de células y con esto un bajo aporte de oxígeno en los tejidos, tejido cerebral, tejido cardíaco, tejido renal, etcétera. Entonces, esa es la importancia de entender este concepto, ¿no? Fíjate, Juan, que a mí me parece que el comportamiento de la célula en esto que estaba platicando el doctor Bermejo es como muy generoso, como muy social, porque en un sentido muy práctico, este equilibrio que hay entre dentro de la célula y fuera de la célula tiene que ser básicamente igual. Si de repente no hay líquido dentro de la célula, entonces la membrana que cubre la célula, que es protectora de la barrera, pues le dice a entrar, ¿no? Claro. Pero sucede exactamente lo que dices a la inversa. Cuando de repente el agua o es más liviana o sencillamente empieza a secuestrarse, pues empieza a secar a la célula como pasita, ¿no? Se la chuta y la deja sin agua, por lo tanto la célula ya no puede hacer las funciones. Ahora, una célula, pero estamos hablando de todas las millones de células que tenemos en el cuerpo, y entonces tenemos un paciente que tiene mucha agua, pero en zonas donde no se necesita, no se puede utilizar, y entonces el paciente puede tener grandes cantidades de agua retenidas, haciendo edema, inflamación, con unos pies de bota, ¿no? Con mucho de elefante completamente, ¿no? Y dificulta la circulación, etcétera, ¿no? Y la respiración en casos, porque se puede ir este líquido hacia lo que viene siendo el pulmón, lo que llamamos edema pulmonar, ¿verdad? Y generar dificultad para respirar en el paciente. Y edema cerebral, por supuesto, a nivel del cerebro, y muchos otros lugares donde se puede acumular este líquido, ¿no? Y no está funcionando, no está sirviendo, es un líquido que está estorbando en cierto modo, pero es porque no se lleva a cabo bien este proceso de la ósmosis y todo este tipo de procesos que, bueno, son términos ya un poquito más profundos, ¿no? Siguiendo un poquito el camino de donde estamos ahorita platicando, a ver, ya tenemos un paciente deshidratado pero con inflamación, es decir, ya tenemos un problema, es necesario acudir con el médico, esto se puede tratar con alguna pastilla, hay que llamar a un call center para decir, pues tengo este problema, doy 10 vueltas alrededor de la cama, ¿cómo le hago? Sí, ¿qué hago en esos momentos? Mire, sí es conveniente siempre revisar este tipo de pacientes porque tenemos que ver en dónde está el daño. Y no me quiero salir del tema, pero realmente es una cuestión que sí tiene que ver mucho con lo que viene siendo complicaciones de salud importantes. Vuelvo a comentar, inclusive el riesgo de muerte de un paciente. Pero si yo tengo un paciente que está deshidratado, que lo tengo en su hogar, pero de repente también empezamos a notar que tiene ya síntomas propios de una complicación como puede ser diabetes, hipertensión, cáncer incluso, es importante que nosotros como médicos valoremos a ese paciente para poder saber qué es lo mejor para él. Si la hidratación que está llevando a cabo no es la correcta y por eso está teniendo esa patología, o en su defecto porque tiene una enfermedad de base que incluso el mismo paciente desconoce y le está generando precisamente este tipo de evento. Doctor, si nosotros dejáramos un plato con azúcar expuesto un par de horas y estuviéramos en la Sierra Puebla, a quien mandamos muchos saludos, donde es mucha la humedad ambiental, seguramente esta azúcar pues va a absorber toda esta agua y va a dejar de funcionar para lo que normalmente se utiliza. ¿Qué pasa dentro del cuerpo del diabético cuando tiene cantidades elevadas de glicemia, su glucosa es alta y hay el término de deshidratación en el paciente diabético? Es una de las complicaciones más frecuentes, Álvaro. La deshidratación del paciente de manera súbita, que se le denomina cetoacidosis diabética, pudiera generar este tipo de cuestión, junto con lo que es el estado hiperosmolar, que es otra de las complicaciones que estamos hablando, ya una deshidratación severa en el paciente con esta enfermedad. El azúcar juega un papel importante, y de hecho más adelante también vamos a comentar en relación a esto, porque es lo que contienen las bebidas rehidratantes para los deportistas, dentro de otros contenidos también, junto con lo que viene siendo lo que es sodios y otros minerales. Y el azúcar, lleva un papel importante a nivel intestinal. Ahí es donde tenemos que tocar el punto. A nivel de intestino, que es donde se lleva a cabo la absorción de lo que son prácticamente los líquidos del cuerpo, el azúcar juega un papel fundamental en la regulación precisamente de este mecanismo. Si nosotros tenemos un exceso de azúcar, el paciente puede tener también pérdidas de sodio en el cuerpo, pérdidas de lo que es el líquido, y entonces genera esta deshidratación. Prácticamente es muy frecuente que tengamos pacientes diabéticos con este tipo de situaciones en el consultorio, es muy muy frecuente. ¿Se soluciona
¿De qué forma? Claro, de hecho la hidratación es lo más indispensable, pero la hidratación correcta, una hidratación bien dirigida y no nada más decir al paciente que tome agua en casa, ¿no? Sino realmente tener un manejo específico de lo que es su hidratación. A veces es necesario hospitalizar al paciente para poder estabilizarlo y metemos nosotros lo que son líquidos intravenosos, que son líquidos especiales que van directamente hacia lo que viene siendo el plasma y la sangre para poder regular esta situación. ¿Qué tal, Juan? Pues ya no pinto tan fácil. No, ya no. Y bueno, lo que veo es que también pues, puede afectar a cualquiera de los grupos, ¿no? Edades, jóvenes, niños y adultos, ¿no? Adultos ¿sí? mayores sobre todo. Hay ¿no? grupos vulnerables, ahorita también en una lámina los vamos a mostrar y más o menos a grosso modo explicar por qué estos grupos son más vulnerables que otro tipo de grupo de pacientes. Claro. Bien, tenemos una lámina que nos muestra ingresos y egresos, la lámina que tenemos ahí atrás. En países como los europeos, normalmente las infecciones gastrointestinales con pérdidas de agua, de líquidos a través de las diarreas o de los vómitos, las tendencias es tratarlos con hidratación. En nuestros países son como el sobreabuso del antibiótico, primero va la pastilla y luego vemos cómo lo hidratamos, pero en otros países la tendencia ha ido cambiando a la hidratación. ¿Tú crees que el problema gastrointestinal general debería de observarse todavía como lo estamos haciendo con medicamento y después vemos la hidratación, o calculas que la tendencia europea es una tendencia que deberíamos de empezar a voltear más, que la mamá no se preocupe tanto de si tiene un poquito más de temperatura o si sigue con diarrea y en lugar de buscar cómo darle el antibiótico que tiene por ahí guardado, que se acuerda que alguna vez funcionó para algo, o empezarlo a hidratar? Esta lámina yo creo que explicaría lo que me estás preguntando, Álvaro. Me gustaría hablar un poquito acerca de lo que son las pérdidas que se pueden tener de forma natural, que se les llama también a veces insensibles, o las partes también de los ingresos, o lo que viene siendo lo que nosotros le metemos al cuerpo de líquido. Para empezar, dentro de las pérdidas insensibles que tenemos por la piel, nosotros estamos perdiendo diariamente líquido. ¿Por qué? Porque sudamos. Y de repente esto dependerá también del lugar en donde nos encontremos. No es lo mismo la temperatura que manejamos aquí en Puebla que la que se está manejando ahorita en Veracruz o en otras partes del mundo, como en África, por ejemplo, ¿no? En los pulmones, al respirar, se lleva también un proceso bioquímico en el cual permitimos y se elimina lo que viene siendo también pérdidas de líquido del cuerpo. La orina es la que, si ustedes se fijan en la lámina, toma el papel más importante porque lleva a cabo más o menos una excreción de 1500 mililitros aproximadamente al día, y eso en pacientes sanos. En pacientes que sean diabéticos, que orinan más, o en pacientes que incluso también su consumo de líquido no es normal, pueden llegar a orinar inclusive más y perder más líquido en el día. Muy bien, pues nos tenemos que ir a un corte. Por favor, estamos a su disposición para que usted nos haga sus preguntas, sus comentarios. Regresamos en un momento.